van a escuchar y atender este ejercicio académico que estamos adelantando en el marco de este módulo de evaluación de herramientas digitales fundamentalmente aplicadas a la educación. En este webinar hemos de participar el maestrante Dick Keaton Benjumea Bergaño, mi compañero de fórmula, y Richard Iván Doria Escorcia, quien les habla. Hemos invitado a dos jóvenes que adelantan procesos de formación, de estudios filosóficos y teológicos. Ellos van a participar con nosotros en este ejercicio académico. Vamos a hacer el planteamiento de un modelo de evaluación, un modelo de calidad que entre algunos que se nos han propuesto dentro del espectro de muchos que hay internacionales, hemos querido hacer el planteamiento del modelo GQM, partiendo desde la perspectiva de que cada uno de estos modelos son herramientas de calidad que procuran guiar a las organizaciones, por supuesto, en la procura de mejorar la calidad, de mejorar la competitividad. Son modelos que, en este caso, el que nos compete, el GQM, que dan directrices y lineamientos que permiten, que posibilitan a las diversas organizaciones y en el caso nuestro también a las organizaciones educativas, las direccionan, las alinean siempre en la procura de brindar un mejor producto, de proporcionar a partir del ejercicio de las mismas un servicio de altísimo nivel, un servicio de calidad. El modelo ha sido considerado como un enfoque que permite medir a partir de algunas métricas los avances que los procesos que se van llevando a cabo van planteando. El pionero de este proceso o de este modelo de calidad, Vasily, nos ha establecido algunos pasos para direccionar el proceso del mismo o el planteamiento del mismo o la ejecución del mismo. Entonces, Vasily nos está planteando unas metas que se tienen que concretar a partir de 6 pasos: establecer metas, generar preguntas, especificaciones de medidas, preparar y recolectar datos, recolectar, validar y analizar los datos que obviamente se han obtenido y que van llevando a la toma de decisiones, y analizar los datos para mirar cómo están los objetivos y los logros, en el caso nuestro, por supuesto, del aprendizaje. Entonces, este modelo nos está proporcionando precisamente eso: revisar la calidad, revisar el proceso. Es un modelo que puede entrar en cualquier momento del proceso, se alinea con profunda facilidad en cualquier momento, siempre teniendo como punto de llegada el que proporcione calidad a lo que se está planteando. Adelante, compañero. Bueno, bien, ya hemos visto entonces, y aquí es bueno tener en cuenta que seguramente en este proceso que vamos haciendo a nivel de la maestría, vamos encontrando diferentes modelos y diferentes estrategias y maneras de poder revisar, de poder actualizar y sobre todo de poder tener siempre como estos recursos digitales o estos recursos educativos digitales para que puedan servir y puedan ser reusables, ¿no? En clases anteriores y en momentos anteriores hemos visto lo que es el CODA, y esa realidad del CODA encontrábamos nosotros que tenía 10 elementos para tener en cuenta, que es bueno recordar y saber tener en cuenta para esta realidad de la usabilidad y sobre todo de la aplicación de este modelo que nosotros hemos tomado como punto de referencia hoy. Sobre todo que es importante tener en cuenta los objetivos y coherencia didáctica de lo que se está utilizando, de lo que se está haciendo en el recurso educativo digital.
la calidad de los contenidos, la capacidad de generar reflexión crítica e innovación, lo que es la interactividad, por supuesto, porque en esta parte virtual es necesario, es fundamental tener en cuenta la interactividad y la adaptabilidad, porque sabemos entonces que a nivel de la realidad educativa seguramente encontraremos diferentes niveles en los cuales se podría llevar a cabo esta realidad. También la motivación, de cómo causa impacto y motivación en aquellos que están utilizando esta herramienta, en aquellos que están utilizando estos recursos. El formato y el diseño, que es muy importante saber, por ejemplo, acerca de las composiciones y saber de pronto cómo aquel diseño, aquel formato que estamos utilizando precisamente ayuda, sirve para qué, para acercarnos más. Por la usabilidad, la accesibilidad, la reusabilidad, es decir, no basta solamente con que el recurso se utilice una vez y ya no más, sino que es necesario que el recurso que se utiliza, ese recurso pueda reutilizarse, pueda tener reutilizabilidad. Y también, por último, la interoperabilidad, es decir, que no sea solamente una cosa en un momento dado, simplemente como algo para tener en cuenta allí, que hay una operabilidad sencilla, sino que de pronto esto me lleve a otra situación, que esto me lleve a otro campo para poder verdaderamente pues tener en cuenta esta realidad de lo que nosotros necesitamos hacer. Y bien, es necesario entonces que tengamos en cuenta que teniendo esta realidad para la evaluación de los recursos digitales, hemos fijado nuestra mirada entonces en este momento a través de este modelo que ya el hermano y compañero de maestría, el señor Richard Iván, nos ha explicado el GQM. En estos 6 pasos que nos presenta este modelo, en este proceso del GQM, encontramos nosotros que seguramente hay unos que son muy importantes sin desmeritar los demás, sabiendo que son procesos continuos que ellos se deben dar para poder entonces verdaderamente evaluar no solamente el recurso digital, sino en este campo el software, que nos va a ayudar a nosotros para entender mejor y sobre todo para comprender mejor toda la complejidad de estas realidades que se están viviendo. Por eso entonces encontramos nosotros que primero hay un nivel conceptual, que es importante saberlo. Un nivel conceptual que nos va a ayudar a nosotros a entrarnos en esa realidad y en ese desafío de poder conseguir verdaderos resultados dentro del software. Segundo, va a haber un nivel de operatividad o de operación. Y en ese nivel de operación, pues seguramente encontraremos nosotros que se va haciendo un poco más complejo el nivel en el cual nos va acercando la realidad de la calidad. Y por último, pues hay que tener una realidad de un nivel donde se puedan evaluar realmente cuantitativamente y desde la calidad todo lo que él contiene o todo lo que el proceso contiene y todo lo que este modelo contiene. ¿Para qué? Para obtener verdaderos beneficios y sobre todo para poder saber cómo estos mecanismos, estas herramientas y estos recursos se pueden tener en cuenta a nivel más adelante para mejorarlos, para saberlos, para organizarlos, para parametrizarlos también y que nos sirvan verdaderamente para poder seguir utilizándolos. Entonces, en esta realidad educativa es importante que tengamos en cuenta que seguramente todas las realidades educativas siempre van a tener unas métricas, siempre van a tener unas preguntas, unos objetivos, siempre van a tener algunas cosas que nos van a ir interesando y que debemos ir desarrollando precisamente para poder entonces adentrarnos en la efectividad y sobre todo en la calidad del producto que nosotros estamos utilizando, de la realidad y de la herramienta que estamos llevando a cabo. Entonces, en este sentido, es importante que tengamos muy en cuenta y sobre todo que tengamos muy presente que todo herramienta o todo recurso educativo digital siempre debe servir no solamente para un solo uso, sino para muchos usos y no solamente para una persona, sino para muchas personas. Es decir, este recurso nos debe llevar a nosotros a ir pensando en la calidad de lo que se debe ir mejorando. ¿Por qué? Porque precisamente para ello se utiliza para que podamos evaluar, para que podamos mirar. Si hay algunas deficiencias, hay que corregirlas. Si hay unas cosas que vemos que estamos fuertes, pues hay que tratar de buscar la manera de cómo potencializarlo y cómo buscar de que realmente este recurso sirva para mucho tiempo. Es decir, no es solamente pensado, por ejemplo, un recurso digital, no se puede pensar que fue creado en el 2018 y solo va a servir para el 2018. Ahora, hay que tener en cuenta también que algunos elementos pueden haber cambiado y por eso entonces el recurso digital nos permite a nosotros que actualizarlo
para poder verdaderamente realizar y para poder verdaderamente hacer lo que tiene que hacer en medio de qué, de, en este caso, de nuestra parte educativa. Ya don Richard Iván nos decía que precisamente es importante tener en cuenta que puede ser un software contable, un software financiero, un software social, un software incluso hoy en día ecológico, porque se miden los ecosistemas y otras cosas más. En el caso nuestro es un software educativo, en la parte educativa que nosotros estamos, pues es lo que necesitamos averiguar, ¿cierto? Lo que necesitamos parametrizar, lo que necesitamos ajustar, ¿para qué? Para que nos sirva en medio de nuestras realidades lo que verdaderamente es más conveniente para nuestro ejercicio profesional como tal. Claro, y reconociendo las características del modelo de calidad que nosotros hemos decidido parametrizar o hemos decidido utilizar, reconocemos que se adecua con mucha pertinencia a la evaluación de los recursos educativos también. ¿Por qué? Porque el modelo de calidad que se propone como GQM se está planteando como un modelo que se puede incursionar en él en cualquier momento. Ya nos decía nuestro compañero Dick al recordar de manera conveniente esos elementos que caracterizan los recursos digitales, cómo no pueden quedarse en el tiempo y en el espacio resultándonos anacrónicos. Por eso el modelo de evaluación de la calidad se aplica en cualquier ciclo, haciendo productivo o haciendo productiva la organización, haciendo productiva la herramienta, haciendo productivo el software que se pueda estar utilizando, haciendo productivos los procesos. Es cuando encontramos entonces cómo este modelo le proporciona recursos a la organización o le proporciona recursos a aquella experiencia que está evaluando para que avance, para que crezca, para que logre los estándares. Pero también facilita que cada uno de los miembros que están en la organización o que están en la utilización e implementación del recurso digital pueda como individuo enfocar su trabajo de manera que pueda ir determinando el proceso que va teniendo en él mismo. Por eso se reconoce este modelo como un modelo que mejora la calidad, como un modelo confiable, pero también como un modelo que reduce costos, que minimiza, por supuesto, los riesgos y que mejora los tiempos. Entonces, por eso nos resulta pertinente a la hora de utilizarlo en nuestros ámbitos educativos. Otra cosa que debemos también tener en cuenta es que dentro del ejercicio académico y en esta parte educativa, seguramente también se nos hace muy práctico y necesario incluso recoger algunos recursos, hacer una recolección de lo que se está haciendo, de lo que se ha dejado de hacer, dónde tiene mayor aplicabilidad, dónde ha tenido mayor usabilidad y reusabilidad, dónde se ha tenido mayor interoperabilidad, en fin. Esto nos va a ayudar mucho para qué, para mejorar verdaderamente estos software y también estos recursos digitales que necesitamos utilizar hoy en día. Seguramente hoy nosotros debemos saber que con toda esta realidad de la virtualidad, que hemos entrado en esta realidad de la virtualidad, pues con mucha mayor razón hay que hacerlo, ¿no? Porque muchos seguramente, valiéndonos del ejercicio práctico, seguramente reconocemos en nuestras instituciones, por lo menos en las instituciones públicas, que muchos compañeros, amigos, educadores, no tienen la suficiencia capacidad para hacerlo, ¿cierto? Porque de pronto no tienen los recursos, porque tal vez no hay la conectividad, porque tal vez falta la experiencia, la experticia, faltan muchas cosas, ¿cierto? Entonces es importante tener este modelo, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a recolectar los datos, a mirar lo que hay allí, cuáles son las falencias y cómo tal vez allí proyectar y hacer lo correcto, ¿no? Porque muchas veces podemos tener la buena intención de hacerlo bien, pero nos falta de pronto la capacitación, nos falta de pronto las herramientas, nos falta de pronto tantas cosas. Y es necesario saberlo, ¿para qué? Para poder, pues, hacer más asequible
para poder hacer de una manera mejor pues lo que nosotros necesitamos realizar. ¿Para qué? Para verdaderamente trabajar en torno a esta realidad de los recursos educativos digitales. Hoy en día seguramente podríamos pensar, nuestro pensamiento tuvo que haber evolucionado mucho y debe evolucionar cada vez más. Seguramente cuando nosotros estudiábamos, los que somos un poquito más mayores, recordamos un tablero, un pizarrón de una tiza en polvo, ¿cierto? Y esa realidad era pues lo máximo. Es decir, lo último en Guayaracha en ese momento era precisamente escribir en un tablero. Yo recuerdo cuando estaba muy niño, yo siempre pensaba, imaginaba cuándo me tocaría a mí escribir en el tablero con una tiza. Pero luego tenemos que evolucionar un poco más y encontramos después un marcador. Ahora no es una tiza, sino un marcador para escribir. Y hoy en día, cuando vemos un tablero digital en un salón de clases, donde el tablero digital tú con el dedo o con un cursor, con un punzón, tú escribes allí en el tablero y no solamente eso, tiene la posibilidad de traer una aplicación, tiene la posibilidad de abrir una aplicación, una herramienta nueva. Hey, es algo que hay que evolucionar, ¿cierto? Y sobre todo, no solamente eso, los tableros digitales que de pronto ya existen en muchos salones, los proyectores que seguramente conocemos. Anteriormente nos tocaba hablar de los proyectores de acetato. No sé si alguno de ustedes tiene esa experiencia, pero los proyectores de acetato, después había unos otros proyectores que eran con filminas, después había otras cosas. Hoy en día seguramente el videobeam, anteriormente era blanco y negro, ahora ya es a color con todos los colores del mundo habido y por haber. Y así vamos evolucionando. Y el pensamiento del hombre también tiene que evolucionar. No solamente evolucionar en la parte tecnológica, no solamente evolucionar en esa parte de lo que nosotros utilizamos en los recursos, sino también evolucionar en el pensamiento para poder estructurar mejor las cosas, para poder motivar, como decíamos ahorita, para poder llegar a los estudiantes, para poder llegar a aquellos que verdaderamente necesitan ver algo nuevo. No solamente es nuevo las plataformas, no solamente es nuevo las aplicaciones, no solamente nuevo los recursos, no solamente nuevo las herramientas, sino también nuevo el pensamiento del hombre para poder ir a la vanguardia, para poder ir ahí en el mismo camino precisamente de lo que vamos haciendo y vamos realizando. Muy bien, entonces empiezan a estar claros dos momentos, dos elementos. Ustedes que están atendiendo este planteamiento. Entonces, hay dos momentos que corresponden a dos propuestas que se están haciendo cognitivas, argumentativas, teóricas. Pretendemos hacer un sustento teórico precisamente en una parte esta herramienta de evaluación de la calidad, pero mirando lo que Dick Creighton nos ha planteado también sobre la evaluación de los recursos digitales, en ese caso el CODA, que ya hemos estado usándolo y que nos permite revisar todos esos elementos que hacen parte de los recursos digitales. Si estuvieron ustedes atentos y tomando notas, como bien lo estamos haciendo o percibiendo en ustedes, se pudieron dar cuenta que los recursos digitales tienen un sinnúmero de elementos que lo caracterizan. Por ejemplo, ya recordaba nuestro compañero lo reusable que tienen que ser, lo interactivo que tienen que ser, lo operativo, la capacidad de adaptabilidad. Todos esos elementos hacen parte de los recursos digitales. Y allá estuvimos evaluándolos a partir del CODA, que también proporciona unos estándares elevadísimos a la hora de aproximarnos a ellos. Ahora, a partir de eso, sin perder la visión de los recursos digitales, estamos intentando hacer el planteamiento de una herramienta que permite evaluar la calidad de sus recursos, de los software, de todos los elementos que hacen parte de nuestras organizaciones educativas hoy en día. Entonces, esos son los dos elementos fundamentales que hemos estado planteando y ahora nos interesa, pues, porque una de las características del webinar es precisamente que genere la interacción, que podamos entrar en un diálogo de saberes, reconociendo que ustedes que nos están escuchando ahora tienen saberes previos y que no han llegado a este momento en blanco, ya tienen saberes y conocimientos previos y a partir de lo que con mucha sencillez, pero con pasión, estamos planteándoles, ustedes han podido haber captado. No sé si
si les surgen algunas preguntas, algunas inquietudes o por el contrario quieren hacer algunas afirmaciones o planteamientos. Bueno, lo primero es agradecer este espacio donde se nos comparte esta experiencia que desde su estudio están teniendo, y es de vital importancia para nosotros que estamos en un proceso educativo y que nos encontramos en un momento puntual de la transformación educativa, del modelo educativo, de está pasando del modelo tradicional a un nuevo modelo, que a partir de estos modelos, para que redundancia, de evaluación, se puede dar ese paso de mejor manera. Entonces agradecemos este espacio porque a nosotros nos sirve mucho para saber a qué nos vamos a enfrentar y hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestra forma de aprendizaje para no quedarnos, sino que aprovechar de mejor manera estas nuevas herramientas que se están generando para potenciar el conocimiento de los estudiantes. Y ahora sí, ante todo esto que han compartido, especialmente de la aplicación de este modelo, que aunque tiene una adaptabilidad muy grande, según lo que nos han comentado, pero podríamos decir que en origen fue creado para empresas, esencialmente, y empresas de modelo europeo. Ahora, ¿cuál sería el paso esencial para empezar a aplicar este modelo que en principio fue pensado para empresas, aplicarlo a los modelos educativos que de una u otra forma, aunque tienen similitudes con una empresa, hay también otras diferencias que llevaría a una mayor exigencia en cuanto a ese deseo de aplicar estos modelos a los modelos educativos? Bien, hay una cosa que tiene que ser clave y es que las instituciones educativas, de manera muy especial, todas hoy en día, llámese educación preescolar, primaria, secundaria, media vocacional o educación superior, todos están aspirando ¿a qué? A la calidad. Todos los colegios o todas las instituciones educativas están buscando calidad, ¿cierto? Entonces, este modelo es un modelo que nos va a ayudar a nosotros a entender la realidad de qué, de educar con calidad y revisar algunos procesos, y en este caso, unos procesos educativos en cuanto a los recursos educativos digitales, ¿cierto? Entonces, hoy en día seguramente a la fuerza nos tocó aquí meternos en el cuento de la digitalización y seguramente de aquello que se habla muchas veces de la cuarta revolución industrial. Pero el modelo va a ayudar precisamente a lo que decíamos ahorita, recolectar datos, organizar datos, mirar en lo que estamos fuertes, mirar en lo que estamos tal vez un poco débiles, mirar todo lo que nosotros vamos teniendo en el marco de la educación. Entonces, este modelo se puede aplicar fácilmente, o sea, bueno, fácilmente no, pero se puede aplicar ampliamente en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a mirar y a empujar hacia la calidad. Y eso es lo más importante. Es decir, seguramente podríamos pensar nosotros, y en esto tenemos que entender que tal vez nosotros estamos un poco anquilosados, tal vez, porque en Europa y en otros modelos educativos que seguramente muchas veces incluso hemos querido copiar así a la ligera, ya ellos van evolucionados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente utilizan las clases, la virtualidad para las clases remotas, sino la virtualidad la utilizan para las clases presenciales. Y entonces, hey, ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, esto nos va a ayudar a nosotros y de manera especial en la parte educativa, en Colombia, en la costa Caribe, en nuestras instituciones, incluso aquí en Córdoba. Si nosotros nos le metemos el hombro de verdad y queremos hacerlo, seguramente van a ayudar mucho. ¿Para qué? Para que avancemos, para que sigamos adelante y sobre todo buscando la calidad educativa. La calidad educativa es una cosa que tú has dicho ahorita y es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no se trata simplemente de que metámosle contenido, metámosle cosas a los muchachos, sino de que es un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante toma un rol principal, toma un rol necesario, exigente y que lo involucra totalmente, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo dentro de esta realidad. Claro, y también podríamos ahí llegar a donde muchas instituciones están mirando y es a la búsqueda de una certificación que no corresponda sencillamente a un documento,
¿no? Que corresponde a la realidad, que corresponde a que los procesos van avanzando, que los procesos se van haciendo dinámicos. No hay duda que este momento nos tocó. A algunos nos toca hacer más esfuerzo que a otros. Yo soy el más adulto de entre ustedes y seguro me va a tocar hacer más esfuerzo en cuanto a la apropiación de las herramientas, de los elementos que a un muchacho como tú, que está empezando y que puede considerarse nativo de ese tiempo digital. Pero sí, este modelo entra con tranquilidad en la organización educativa, porque la educación también tenemos que mirarla en términos empresariales. Si no la miramos en términos empresariales, nos va a costar plantearnos objetivos, nos va a costar evaluar los objetivos, nos va a costar, por supuesto, que ir haciendo seguimiento a lo que se va planteando y nos devolveríamos al proporcionar algunos elementos en ese pizarrón de cemento y tiza que Dick Ayton nos evocaba. Eso fue una posibilidad de hurgar mi pasado, mi infancia. Ya yo me trasladé allá precisamente, pero sí, en términos educativos es válido, Nelson, y es pertinente. ¿Por qué? Porque también es organización, también es empresa, también son individuos, también es colectividad, también es realidad, también es entorno. Son muchísimas cosas y las empresas educativas hoy están utilizando software, están utilizando elementos digitales que fácilmente pueden ser evaluados. Muy bien. Sí, y es importante eso que usted hacía mención, que ojalá, y yo pienso que estas herramientas de calidad a partir de este modelo lo puede lograr, que esa calidad a la que están apuntando las instituciones y que muchas las han logrado, algunas a la fuerza, como ustedes lo mencionaban, otras porque ese ha sido su objetivo y lo han ido consiguiendo poco a poco, pero que ojalá no sea en el papel, sino que realmente a través de este método y de esta apuesta que ustedes hacen, le permita a través de la recolección de datos, de mirar lo que han hecho en el pasado, en el presente y proyectarse a futuro, para que esas certificaciones de calidad realmente se miren en los procesos, en las herramientas digitales para el conocimiento, en potenciar el aprendizaje autónomo. Ya no el protagonista de la educación no solo es el maestro, sino que el estudiante también se debe potenciar como aquel que a partir de lo que le dan, de los conocimientos previos y hacia las habilidades que se quieren alcanzar, también él tome protagonismo en su formación. Entonces pienso que es importante eso que ustedes hacían mención y este modelo y esta propuesta que hacen, pienso que puede ayudar a que las instituciones, mirándola como ustedes lo proponen, también como una empresa, puedan llegar al logro de estos objetivos, no sea solo en el papel, como muchas veces ha pasado, sino que realmente sea en procesos que los estudiantes y los maestros realmente puedan llevar a la práctica. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, muchísimas gracias por permitirnos instruirnos en este espacio. Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención y es sobre los recursos digitales que deben estar al servicio y que deben generar pues calidad. Es decir, mi pregunta es si todo este contenido que genera mediante la comunidad educativa va a estar al servicio, como por decirlo, a demás personas, sin importar de pronto que sea solamente de la comunidad interna o de fuera de la comunidad educativa. Bien, hay que saber precisamente que es una pregunta muy interesante, David, porque hay que saber que los recursos educativos digitales tienen siempre licencias, ¿no? Es decir, hay unos recursos que se llaman de recursos educativos abiertos y hay otros que son un poco más licenciados, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú vienes y compras unos recursos educativos digitales con la editorial cualquiera, pongamos una editorial por no darle propaganda o cualquier editorial, pongamos la editorial Cordero de Dios. Entonces, esa editorial Cordero de Dios tiene una plataforma, tiene unas aplicaciones, tiene unos recursos digitales, tiene, en fin, tiene todas estas cosas. Ellos tienen la licencia para trabajar solamente quienes compren la licencia, ¿de acuerdo? Y es lo que está pasando en muchas ocasiones, está pasando en los colegios.
pues los colegios se van por una editorial, la editorial le vende, ya no le vende los libros como anteriormente de pronto los vendía, sino que vende un software, vende algo que contiene esto y aquellas aplicaciones, y es simplemente tú pagas por ello y tienes que desde allí trabajar, ¿de acuerdo? Pero hay unos recursos educativos digitales abiertos que tú encuentras en YouTube, que encuentras en diferentes redes y sobre todo diferentes plataformas educativas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos este recurso, que lo podamos hacer y lo montamos en YouTube, seguramente va a ser para todo el mundo y lo puede utilizar. Seguramente uno de los casos más prácticos que nosotros encontramos hoy en día, ¿cuál es? Encontramos que no sabes de matemática, busca un tutorial, ¿cierto? Y ese tutorial, ¿qué es? Un recurso educativo digital, ¿de acuerdo? Y ese recurso educativo digital es que abierto, ¿cierto? Y ahí tú lo puedes reutilizar, lo puedes utilizar, lo puedes volver a ver, lo puedes volver a utilizar y ahí va. ¿Cuántas personas hoy en día, por ejemplo, han aprendido a tocar guitarra a través de los tutoriales de YouTube? ¿Cuántas personas, por ejemplo, incluso han aprendido de física, incluso de culinaria tal vez? ¿Por qué? Porque lo han hecho a través de tutoriales de YouTube, ¿cierto? Entonces miren que hay unos recursos educativos, que algunos que son cerrados, otros que son abiertos y que van a estar al servicio de todo el mundo y otros que simplemente tú tienes que pagar por ello. Si tú vas a alguna aplicación, algún software, te vas a dar cuenta de algunos software o algunas aplicaciones o algunas herramientas, tú las puedes utilizar porque aparecen como free, ¿no? Libre. Pero hay otras que, por ejemplo, tú dices, yo quiero hacer esto. No, tienes que comprar una licencia. La licencia te vale, pongamos cualquier precio, no, 50,000 pesos mensualmente. O tú puedes pagar el año y te presentan una promoción, no, 50 mensual o el año 500,000, ¿cierto? Entonces ya tú tienes que comprar eso. Pero vuelvo y te digo, casi todas las aplicaciones, herramientas y recursos, casi la mayoría son abiertos, la mayoría casi, pero también hay educativos digitales cerrados. Y en este ejercicio académico que hemos estado haciendo este semestre, David, también se nos ha insistido demasiado en eso, en el licenciamiento, en el respeto al derecho del autor, tanto que la universidad nos proporciona recursos a nosotros estamos utilizando Meet a partir de precisamente una licencia que la universidad tiene con Google. Igual si tú utilizas un recurso o una posibilidad de comunicación como Teams, pues proviene de un licenciamiento, de una compra de un software o de unas herramientas que son pagas. Pero sí, existen muchísimas free, como decía Dick Clayton, muchísimo. Y yo me imagino que ustedes se navegan demasiado en esa cantidad de recursos que de pronto no los tenían definidos como tales, pero sí, todos los días ustedes están utilizando este tipo de recursos que son gratis, que pueden ocasionar la interactividad y que pueden llegar a muchísima gente, pero sí existen muchos otros a los que hay que abordarlos a partir del licenciamiento. Nosotros hicimos un recurso donde tuvimos que plantear el licenciamiento y de hecho ahí está. Nadie puede utilizarlo si no respeta ese licenciamiento que se le dio. También en la web se permite que tú a un producto que diseñes le coloques tu licenciamiento. Así es. Muy bien. Agradecemos a Melson Correa y a David Escaño, jóvenes que están en procesos académicos profundos de reflexión seria y además de búsqueda de licenciamiento en lo que respecta a certificaciones académicas. Les agradecemos el tiempo, les agradecemos su generosidad porque a esta hora ustedes debían estar leyendo algún texto y no aquí escuchándonos a nosotros, pero también esto es importante para Dick Clayton y para mí, el poder ser escuchado por ustedes y el sentir esa retroalimentación que están haciendo con sus preguntas a este proceso. Entonces ahora quedamos en la afirmación de algunas conclusiones para las cuales le doy la palabra a mi compañero Dick Clayton. Muy bien. Pues una de las cosas que seguramente tenemos que tener muy claras es que debemos evolucionar
en la manera de crear, en la manera de estandarizar y sobre todo de crear recursos digitales. Seguramente es importantísimo y necesario, absolutamente necesario, el que nosotros podamos evaluar los procesos y evaluar los recursos que vamos haciendo. Tercero, es importante apuntar a la calidad. Ya lo decíamos ahorita que es muy importante tener en cuenta esto, y es no solamente para tener una certificación de calidad, sino para verdaderamente trabajar por la calidad educativa. Cuarto, es importante y necesario que a través de los diferentes modelos, no solamente este modelo que nosotros hemos tomado, porque seguramente podríamos pensar nosotros, es el único modelo que hay. No, no, hay muchos más modelos. Simplemente a nosotros nos ha parecido este modelo interesante para poder proponerlo y tenerlo en cuenta, el GQM, y es necesario tener en cuenta que hay muchos modelos hoy en día que nos pueden servir a nosotros para evaluar los recursos y para evaluar, por ejemplo, los software digitales. Y sobre todo, lo más importante, como una conclusión general, que nosotros podamos verdaderamente generar conocimiento a través de nuestro conocimiento. Que nosotros también podamos ayudar a otros para que abran el panorama, para que abran el espectro y sobre todo para que juntos podamos seguir adelante en nuestros diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo terminaremos de aprender? Seguramente nunca. El mundo evoluciona, tu pensamiento debe evolucionar y nuestra manera de vivir los procesos de enseñanza-aprendizaje deben evolucionar aún más todavía en medio de nuestros días. De verdad, muchas gracias. Este espacio ha sido muy provechoso y de poder compartir en el conocimiento y en la alegría de la academia. Muchas gracias. Que Dios les bendiga grandemente y sigan portándose bien. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao.